algunos compañeros de broma también decíamos el amigue, ¿no? O el de amigue, pero... Sí, yo cuando de repente llego a los salones siempre digo buenos días a todos y todas. Pero la RAE dice que no, pero... Ajá, bueno, es que la RAE es como... La RAE es como Vargas Llosa. No, pero sobre todo, lo más relevante de la RAE es que la RAE no es una institución que pone o que quite las reglas, solamente la RAE es tan solo el árbitro. Y además, o sea, es como, bueno, no sé si ya lo pensamos o no, pero es como este tema de que la cultura, o sea, tú lo has dicho muchísimas veces, la cultura no es estática, la cultura es ambivalente, es dinámica. La metáfora con la que todos comparan es el río. Claro, entonces es como esta idea de cómo nos vamos a decir siguiendo todos. Por ejemplo, a mí me pasa porque tengo grupos que son completamente de mujeres. O sea, por ejemplo, doy una materia que se llama Historia de la Estética, que está muy buena. Historia de la estética, que tiene que ver con temas de qué es lo bello, cuáles son las propuestas y todo eso. Y todas son 28, 25, 24 son mujeres y uno hombre. Y no puedo llegar diciendo buenos días a todos. No, porque aunque la RAE se oponga, creo que si la sociedad dice estamos en lo correcto, la RAE tarde o temprano tendrá que aceptarlo. Es que yo creo que es así, o sea, inmediatamente es que la RAE tiene que adaptarse a la sociedad, no la sociedad a la RAE, y esa es una realidad. Yo sí me sigue haciendo mucho ruido y de repente cada tanto lo vemos en la lección de Vargas Llosa cuando ¿usted qué piensa de las, los y de les? ¿No? Y él es como muy oportuno al decir, bueno, es que yo sí creo en el masculino genérico, lo cual creo que sí tiene razón porque él en su tiempo lo considera así, o sea... Porque él se formó en otro momento. Se formó en otro momento que ya no existe. Social. Es como tu abuelo queriendo enseñar cosas que tú aprendiste. Y no es que pensemos que es una persona ya obsoleta, que no lo es. Sí, y tampoco es como decir, no es como tratar de enjuiciarlo, no es que está bien o está mal, sino más bien, como tú ya decías, no, cada quien es hijo o hija de su tiempo. Hijo de su tiempo, entonces Vargas Llosa no le puedes decir, oiga, usted, o sea, la ciudad de los perros, pues, por ejemplo, por favor, ¿lo puede volver a reescribir con las dos les? O sea, evidentemente no, él ya está, es como por ejemplo, ¿no? Ya digo, entrando bien, cuando de repente te dicen, ¿vas a querer tu pozol con que te lo bata con la mano o con licuadora? O sea, se puso una modita hace unos años de que los jóvenes nos gustaban con la licuadora, lo cual yo no comparto. Pero tiene otro sabor. Ajá, que tiene otro sabor, entonces ya comienzan como a otros modelos en los cuales tal vez confluyen y no necesariamente uno es bueno o otro es malo. Eso sí o sea, hay que analizar las dinámicas de cada uno. Pero bueno, ya para entrar de lleno por el podcast, bueno, pues ya llevamos casi 5 minutos. Sí, nos encendimos, perdón gente, pero estábamos... Pero esto va a estar incluido en el podcast. Sí, no, sí, lo vamos a poner, ¿no? O bueno, pero si quieres yo doy la introducción, ¿te parece bien? Pues nada, bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Estamos aquí con Andrés Hernández, Andrés Tachiquinip. Estamos aquí pues desde el centro de la ciudad, un poco calor, un poco frío, ya no sabemos que muchas cosas nos han pasado. Tiene como 2 o 3 semanas que no grabamos, no es porque no hayamos querido, sino porque a veces no hemos podido. Primero una disculpa por cuestiones de salud, se lo digo también a Andrés. De hecho le dije, ¿no?, que me tuvieron que inyectar 4 veces, y luego a veces el clima no ayudaba mucho, y luego 20,000 cosas, ¿no? Pero lo importante es que ya estamos grabando el día de hoy. ¿Tú, Andrés, cómo estás? Apenas recuperándome igual de una gripe, de una tos. ¿Cómo estuvo la celebración de San Juan Tadeo, por cierto? Gracias por eso. No, créeme que cuando vi las historias dije, ching. Pero bueno, fueron justamente los días en que yo me puse mal. Fíjate que yo esos días andaba bien, por lo menos la vida no me trató mal esos días y por lo menos ahí estuve en la casa. Pues lo enmarcado bajo, bueno, la religión pues siempre está marcado bajo este tema del sincretismo religioso. Ajá. De que la curandera, de que si los santos católicos, pues, y aparte también algo que, lo llamativo por donde vivo, es que no sé si, qué pasó con San Judas, pero se hizo muy presente en estos últimos años, inclusive hasta en mi casa terminó siendo presente, ¿no? Uh-huh. Pero no solo en mi casa, sino como 4 o 5 familias organizan unas fiestas, y dices, esto no pasaba hace 10 años, apenas
poco más como a lo mucho 4 años, 5 años. La pandemia. Pues, puede ser la pandemia, pero ¿sabes? Creo por lo que con la cual lo relaciono mucho es con el tema de también, no sé, de mejorar un poco las condiciones económicas, cómo puede crecer. la vida se ha vuelto más difícil. Entonces, pero sobre todo también, creo que estaba comentando en una entrevista la semana pasada, que estas nuevas generaciones no quieren solamente sobrevivir, sino también quieren vivir y disfrutar la vida, y creo que es una de las cosas con las cuales como que motiva ese tipo de festividades, porque no solamente es como, porque las fiestas no están encasillados bajo cierto rutina que marca la religión católica, sino que más bien es como, de hecho fueron unos amigos acá en Tuxtla y dijeron, esta fiesta está muy bueno porque está más para conbeber, ¿no? Sí. Entonces, Muy buena. no tanto para, bueno, el pretexto pues es celebrar al santo, pero más bien para celebrar la vida y disfrutar la vida y echar pachanga. Claro. Pues sí, o sea, bueno, igual pedirles una disculpa a las personas que nos escuchan y que nos ven, porque como ven, pueden escucharnos medios gangosos, medios moquientos, porque justamente nos estamos recuperando ambos de una tormentosa gripa, lo cual, bueno, yo tuve infección de garganta, ¿no? Y pero bueno, ya estamos el día de hoy, ya para cuando estamos grabando esto ya salió el capítulo de AAA, el de con Andrés Manuel López Obrador, el cual, la verdad te digo, hoy no lo hemos visto, bueno, en el personal no lo he visto, pero ansío verlo. La verdad es que la edición que tú le vas a meter ahí de cosas, y yo digo, lo quiero ver. Pero bueno, está chido. Y luego la gente va a decir, bueno, ¿y por qué iniciaron sin presentación ni nada y así se fueron directo? Bueno, porque el día que estamos grabando hoy es el 13 de noviembre y es un lunes, como lo hemos de repente develado aquí en este espacio. Y bueno, encontraron sin vida a Le Magistrade, ahorita voy a buscar el nombre. Ociel Osuna, algo así se llama. Bueno, se me pone el nombre. A ver, ahorita lo busco para estar como muy puntual. Se llama. Buscamos. A ver, se llama Jesús Ociel Baena Saucedo. Jesús Ociel Baena Saucedo, mejor conocido como Le Magistrade. Lo poco que se sabe de alguna forma, y es que la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes, que fue quien más o menos tomó el caso, ¿no? Mencionó que así literalmente todo indica que podría tratarse de un tema de índole personal, lo cual ya de alguna forma se siente una tendencia a que pues no se entienda que haya sido por un tema violento, no sé. Luego están circulando por ahí muchas cosas, lo cual no tenemos identificado. Lo que sí podemos decir es que el día de hoy, tanto en Tuxtla y Tapachula y en diversas ciudades del país, sí mandan o llaman a una velada nacional pacífica en nombre de Le Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, lo cual me parece demasiado importante porque literalmente visibilizó mucho. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estábamos hablando de eso? Porque el día de hoy, bueno, lo mezclamos justo con el tema del género, porque vamos a hablar de infancias, ¿no? Y qué tan difícil es el LOLES o lo que sea. Pero bueno, en lo personal, digo, antes de avanzar, sí quisiera como hacer una acotación sobre lo que hizo Le Magistrade. Creo que es una persona que mira, lástima, porque creo que él, y hay otro personaje que se invisibilizó muchísimo cuando falleció, que fue el Mijis, ¿no? Este diputado federal, creo que de Guanajuato, termina de ser diputado y lo asesina, quien sí tenía como otras propuestas, otras formas de pensar, con otro público, con otra población, y que la verdad no fue, pues su muerte está impune, creo. Pero bueno, pues esperemos que esta muerte de Magistrade no quede impune y que se acaben las cosas. Creo que es una de las cosas, bueno, creo que ahorita, en estos momentos, creo que es lo que comienza a exigirse, ¿no? Que no quede impune, que se aclaren los hechos. Y creo que es un hecho que a nivel personal, pues, bueno, yo lo vi desde temprano, ¿no? Entonces, como... Sí, muy temprano, ¿no? Pues sí, tempranísimo. Yo apenas estaba despertando y ya era como a las 7, pero ya estaban todas las noticias de que lo habían encontrado joven, 40 y tantos años, joven, ¿no? Y bueno, nació en el 84, si no mal recuerdo, y murió en el 23. No sé, entonces, a ver, vamos a ver. 31,
Pues puede ser, tal vez. Pero bueno, el punto es, vamos a hablar sobre las infancias. Bueno, de lo que, bueno, sencillamente, bueno, algo que yo te decía hace rato, en ese rubro tú eres experto, yo voy a guiar nada más, yo sí. No sé si experto, pero por lo menos curioso en la temática, porque, bueno, para comenzar quiero mencionar, para los que no saben, ahorita estamos en el mes de noviembre, para muchos países del mundo, si no estoy mal, más de un país celebra el Día del Niño y de la Niña en el mes de noviembre, específicamente el 20 de noviembre, porque en esa fecha, en los años 1980, si no estoy mal, se llevó a cabo el convenio el convenio por los derechos del niño, creo que se llamó en ese momento. Ahorita oficialmente se la reconoce así, la Comisión por los Derechos del Niño, pero después como con estos movimientos y uno de la niña. Entonces ya se habla más como el convenio de los derechos de la niñez. O de la niña y el niño, ¿no? Porque como se desarrolló todavía en el siglo pasado, obviamente estaban marcados durante otro contexto histórico, político, social, cultural, ¿no? Y entonces, por eso, en México, en lugar de celebrarse el Día de la Niñez el 30 de abril, debía celebrarse el 20 de noviembre. Okay. Pero, como en México ya estaba ocupado el 20 de el Día de la Revolución Mexicana. Por el Día de la Revolución, la conmemoración de la Revolución Mexicana, es por eso que lo pasan un mes más bonito o igual de bonito que noviembre, no sé, que es el mes de abril. Pero es que, ¿qué más hay en abril? Pues no hay nada más, nada. No. O sea, ponte a pensar, en abril, ¿qué habrá? El Día de la Primavera, ¿cuándo es? ¿Marzo o abril? Estoy bien desubicado en ese dato. Pero bueno, abril. Pero abril está bonito para el Día del Niño, antes todavía en la primera mitad del año. ¿Qué haces el 30 de abril? Nada. Yo sé. Uno que ya no es niño, ya no. Yo creo que ahorita sí, hago, pero por parte de mi chamba, es como que a llevar a cabo con las infancias, pero a nivel personal creo que no. ¿Pero tú pasa? Yo sí, mi mamá siempre ha sido una persona mucho de esfuerzos. Al principio, 8, 9, 10, 11, 12 años, sí se tomaban la libertad de hacer algo diferente en todo el día. Es decir, sí le reconozco eso a mi madre, sobre todo porque éramos dos. Para nosotros ya era como mucho, porque nunca hemos sido de personas acomodadas. Para nosotros era mucho ya comer el Burger King, por ejemplo. O sea, para nosotros, chicos citadinos, con los cuales no teníamos ese privilegio de ir cuando quisiéramos, sino cada vez que se daba la fecha, cuando se podía, cuando se podía, mi mamá siempre era como de eso. Nos llevaba mucho a... Yo sí tengo una buena impresión de los días del niño, aunque ahorita te voy a poner en sintonía. De hecho, voy a matizar este podcast por mis anécdotas un poco raras. Pero bueno, el punto está de que íbamos a convivencia, el esplendor de convivencia cada 30, o sea, muchísima gente, mucho dulce y todo eso. Pero bueno, también fue un hecho fatídico, bueno, no tan fatídico, pero sí traumante, porque un día, la única vez que me he accidentado fue un 30 de abril. Entonces yo me acuerdo que íbamos rumbo para la casa. Sí, celebrando el Día del Niño con claro, me acuerdo que salimos del Burger King con mi tía y nos íbamos en un taxi rumbo a San Francisco. Y yo me acuerdo que iba pasando el taxi y literal de esas escenas de película, ¿no? Que te pegan en medio. Y yo me acuerdo que a mi tía en ese momento tenía a mi prima un poco joven y muy niña, de hecho, y se va. Y ahí me ves a mi primo, a mí y a mi primo, a mi hermana y a mí, en una casa que no sabíamos a los 8 o 10 años, ahí quedamos. Pero bueno, ambivalencias con el tema del 30 de abril. Pero hablando ya un poco más en temas generales con el tema de la niñez en Chiapas, creo que se me hace muy interesante. Fíjate que hoy te comentaba, ¿no? Hoy estuve en un evento de la Facultad de Humanidades de la UNAM por el marco de los 30 años de la carrera de comunicación, bajo este festival Comunicom. Y hice mención de este hecho de cómo incluir, por ejemplo, nosotros como en modo comunicólogos en nuestra área de comunicación siempre. Bueno, cuando yo salí de la carrera, pues nunca estaba tan consciente que iba a terminar trabajando con infancias, ¿no? Claro. Y tú, como comunicólogo, pues querés saber ya todo, cómo influir, cómo entrevistar, cómo trabajar desde la comunicación, pero cuando te pones de frente a infancias, ahí a lo personal me pasó hace 20 años. Sí. Y ahora, ¿cómo la hablo? Y creo que
también algo que yo veo mucho y que se ha dejado muy de lado con el tema de la niñez es cómo procurar una participación protagónica de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, inclusive todavía jóvenes también, ¿no? De una forma protagónica, ya sea desde los medios de comunicación, desde el ámbito social, desde el ámbito cultural, porque a la niña o al niño siempre se la ha visto como, sí, pues no sabe nada, ¿no? Sí. Entonces como es la persona que hay que llevarlo de la manita. Sí. Y algo que nosotros decimos en la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescentes en Chiapas, que es Reyes, que es donde estoy actualmente en el área de comunicación, es que parece que este mundo está hecho para los adultos. Sí, totalmente de acuerdo. Y los niños, ¿dónde quedan? Entonces hay que procurar que también sea un mundo para todas y todos, y donde también queda para los niños, ¿no? Entiendo, y qué bueno que tú lo dices y lo dejas en la mesa, entiendo que hay un sentido de protección innato, ¿no? Con el tema de las infancias, es decir, seres inocentes, por decirlo así, seres que no expresan cierto tipo de grado de verdad, como se podría mencionar o como se podría decir sobre las personas adultas o nosotros que ya somos adultos, pero me parece que también se les deja de lado ser sujetos y sujetas a derechos, ¿no? Que eso es como una cosa muy importante. Una cosa es protegerles, creo, pero otra cosa es expresarse sujetos de derecho. Y yo lo vinculo rápidamente con el tema de la identidad de género. Sí. Por ejemplo, yo en lo personal te podría decir que no, pero sí identifiqué, por ejemplo, en mi hermana, la cual quiero y estimo mucho y amo, que no tenía como ciertos patrones como de, claro, vamos a jugar a la muñequita, ¿no? Claro. Pero mi mamá siempre tuvo como este tipo de negociaciones o podríamos decir como de incomprensiones, por decirlo así, sobre mi hermana, ¿no? Porque pues ella por lo regular se relacionaba con hombres, éramos hombres, pero el desarrollo libre de la personalidad como que estaba muy limitada, ¿no? Es decir, bueno, yo no quiero hacer esto si no quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre decir, bueno, te tengo que cuidar evidentemente y ser sujetos y sujetas a derecho. Es decir, si a mí no me gusta en rosa, si a mí me gusta en rosa y yo soy hombre, soy el sujeto de derecho y decidir qué color me gusta, ¿no? O cómo quiero tener mi cabello, o cómo me lo quiero cortar, o si me lo quiero dejar largo, o si me quiero pintar las uñas, lo cual creo en lo personal tendría que ser la menor de nuestras decisiones. Sí, y ese es un buen punto que ahorita se me hizo presente un evento que estuvimos desde la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas, que es con el tema el libre desarrollo de la personalidad. De hecho, hicimos un conversatorio aquí en el Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes varios niñas, niños, adolescentes de diversas escuelas de nivel básico, acá en Tuxtla Gutiérrez. Creo que también estuvieron algunos como municipios de Ocotepec, Coahuila y no sé cuántos municipios. Hubo la invitación de varios, ¿no? Era de que hace un año, fue en el 2022, cuando se regresa a clases presenciales, entonces los chicos como y las chicas habían estado en casa estudiando, entonces más de uno llegó con el cabello más largo, con un arete, o no sé, las uñas. Sí. Y los regresaron a casa. Claro. No sé si te acuerdas que en agosto del año pasado fue noticia nacional de que más de un estudiante fue devuelto a su casa y no le dejaron o no le permitieron entrar. Y por eso creo que la CONAPRED a nivel nacional, creo que no sé cuánto, no me acuerdo el dato o la cifra exacta de cuántas denuncias recibió por no haber dejado ingresar a un estudiante a las aulas escolares por este tema del desarrollo libre de la personalidad. Y pareciera que, porque pareciera que es como te planteas muy bonito esto, ¿no? Pero cuando eres niña o niño, el tema del libre desarrollo de la personalidad es algo que tú no puedes ejercer realmente, porque tú vas a la escuela y en la escuela te dicen que no, y esto y lo otro, y creo que es un tema bastante complejo. Luego se vuelve muy prohibitivo para toda tu vida. Es decir, y yo creo que ahí viene un tema que creo que se me hace muy interesante, que es el tema de la represión. Claro. Comienzas a reprimir cosas. Es decir, por ejemplo, porque de repente me ha pasado o he escuchado
que a los 50 años están descubriéndose, no sé, gays, homosexuales, lesbianas, aunque toda la vida siempre lo hayan expresado. ¿Por qué? Porque justamente este tema de la represión, del querer ser como uno quiere, y luego también de comprenderlo, ¿no? Yo en lo personal creo que sí estamos muy lejos, muy lejos, ¿no? Aún de llegar como a temas que en lo personal para mí son de sentido común. Ejemplo, yo tuve un estudiante que tenía el cabello más largo que cualquier chica en mi salón, ¿no? Y los chavos, en vez de decir, no, pues qué chido cabello, sí lo buleaban, ¿no? Porque era como un tipo así de, digo, yo sí tuve que intervenir en ese momento, pero sí era como de, no, pues decía, pues párense las chicas, ¿no? O una cosa así. Y de repente como que los mismos chavos, no, pues fulano de tal que también pase por su cabello, ¿no? Y eso a nivel universitario. Sí, y creo que son temas que hay que llevarlos a la reflexión. Claro. Pero un tema que ya mencionabas y también nosotros, yo como parte de una red que abordamos estos temas, es ver a los niños como sujetos de derechos. Algo que es muy interesante con el tema de la educación, pues por ejemplo los padres son los tutores, ¿no? Los que solamente tienen que validar o invalidar cierta actividad donde pueda o no pueda participar la niña o el niño, o está enmarcado bajo este discurso por ejemplo, una madre dice, es mi hija y es mi hijo y yo lo educo como yo quiero. Claro. O inclusive algunos más extremos en los comentarios dicen, es mi hija o hijo o hija y yo hago con él o con ella lo que yo quiero. Claro. Y eso creo que son discursos que ya no deberían, como parte de una red, creo que son discursos que deben de cambiar, si bien así fueron educados nuestros padres, pero creo que no sé si sea el camino correcto para educar a estas presentes generaciones que realmente están cara al futuro. Sí, yo ahí sí podría increpar un poco porque sé que es muy complicado ser padre o madre. Claro. ¿No? Yo sí creo que uno en esta intensa procuración del ser o del nuevo ser, sí es como muy complicado decir, bueno, sé un objeto libre, ¿no? En ese aspecto. Y lo entiendo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo lo veo cercano con algunas personas en las que yo digo, chingada, o sea, ya póngale un estate quieto a este chamaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, y qué bueno que, y de hecho, por eso es la gran intención justamente de la idea de que estamos platicando, porque en la ciudad es muy raro, y bueno, en mi generación me tocó, pero ya en estas generaciones, ya discurso de tío, ¿no? Ya las generaciones no salen tanto a jugar. No. En mi generación sí me acuerdo que los 20 de noviembre, los 15 de septiembre, los 24, los 30, eran días en los que, claro, evidentemente no había celular, sí podía salir y hacer lo que básicamente no hacías en todo el año, que era jugar en la calle. Y yo, por ejemplo, y aquí meto un spoiler alert, veo, por ejemplo, el documental del Sembrador de Melissa Elizondo, no sé si lo has visto, de este maestro rural llamado Bartolomé en Venustiano Carranza, de unos niños que hacen todo en su escuela, menos tomar clases típicas en el pizarrón, ¿no? O sea, se llama El Sembrador, por si lo quieren ubicar. Y cómo los chicos van de aquí para allá, son inquietos, se mueven, van para arriba, van para abajo, traen, echan coa, hacen tortilla, todo en un día, ¿no? Barren, escriben, hacen todo como sujetos y sujetas libres. Ese es el sentido, ¿no? Y como la ciudad, al contrario, te va recluyendo, te va orillando a que no interactúes con otras personas, ¿no? Y creo que, bueno, como tú decías, también está este punto de creo que nadie está también formado para ser padre. Claro. Porque uno a veces dice, me ha tocado, como tú dices, hay unos niños que dices, o niñas, inclusive, no, ya, que me paren. Sí, ya, para tu madrito, por favor, niño. Pero también tiene que ver mucho, pero creo que también una de las cosas que siempre hemos dicho también, o desde el área donde estoy actualmente, es que tampoco creo que la violencia no es el camino. No, para nada. Y eso es un buen punto. Y también creo que a nivel federal creo que ya está catalogado como un delito también o no me acuerdo cómo está el tema, pero el tema es ya un poco más legales. Pero el tema es de que como también era la sanción, o los padres eran sancionados o los que castigaban con violencia física a sus hijas o hijos, ¿no?
por ejemplo, la ley antichanclas, creo que, Claro. que le llaman, ¿no? Que creo que tiene como 2, 3 años, no sé cuántos años lleva, pero a la cual se me hace interesante también, ¿no? como sociedad también llevar a la reflexión. Entonces, si la violencia no es el camino para la correcta educación, entonces ¿qué otro camino hay que tomar? Por eso también muchos padres creo que no tienen buena comunicación con los hijos. Y yo ahí abonaría que inclusive ni el tema de la violencia, sino la costumbre positivista que se tiene, conductista, perdón. Ajá. Esta onda de hazlo porque vas a tener una recompensa sí. o vas a tener un castigo. O sea, no lo haces porque lo disfrutas o porque lo quieres hacer, ¿no? Sino al final de cuentas te forjan. Y digo, regreso mucho al tema de que, claro, durante los 10, 11, 12 primeros años es muy complicado nosotros expresar nuestros derechos porque somos sujetos muchos de privaciones, ¿no? Claro. Inclusive podríamos decirse que nos regimos, y yo creo que todos y todas en general, somos niños y niñas sujetas a una dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque Dictadura de la adultez. claro, una dictadura del autocentrismo, ¿no? Donde nosotros no se nos dice cómo nos sentimos, cómo vivimos, cómo estamos, ¿no? Y que simplemente estamos viendo cómo navega la familia, ¿no? Porque inclusive, no me pasó, pero sí creo que es una constante en diferentes familias de que un tema familiar, los niños y las niñas no opinan, aunque se ven involucradas. No sé. Ese es un buen punto que tomas. Creo que el tema de la participación de la niñez en asuntos que realmente les afecta, creo que no se ha dado, ¿no? Por ejemplo, es como muy común que un padre o los padres de familia, las madres, den espacio a que, bueno, tenemos este problema o esta situación, ¿qué opinará a mí? No, es como de que yo soy su madre, yo lo protejo, soy su padre, yo lo protejo para... Como dijera Juan Rulfo, yo nací primero y se endurecieron primero mis huesos y por eso lo tengo que defender, ¿no? Qué bueno es Pero no, pero nunca se le pregunta qué opina o qué le parece, porque siempre se ha como que deja, pues es un niño que ha de saber, ¿no? Claro. Y marcado, pues es un niño, es una niña, que él o ella qué ha de saber, pues, si apenas puede ir al baño solo, dijeran ahí por mi pueblo. Entonces, creo que ese es el discurso con el cual hay que comenzar como dices, ya hay que dejar atrás eso, porque me ha tocado inclusive padres decir, no, es que mi padre me educó así y yo lo tengo que educar así a mis hijos porque yo soy una persona de bien y también quiero que mi hija o hijo quiero que sea una persona de bien igual que yo y por eso lo voy a educar como me educaron a mí hace el siglo pasado. ¿No? Esto es un tema. Y yo ahorita, y repercute mucho en la formación de uno como persona, ¿no? Porque, por un lado, tenemos esta idea, por ejemplo, a mí me pasa cuando doy clases, cuando estos estudiantes les pregunto, ¿hay dudas? Y nadie habla. Y es como una voz valiente la persona que te dice, yo maestro, creo que no le entendí. Pero ¿por qué usted argumenta eso? O sea, hay como un tema muy cuestionado. Mira, ya nos vamos. Que nos lleven. No, y hay como un tema muy cuestionado sobre el tema de contestar, de preguntar. Eso por una cosa, o sea, eso por un lado. Y también existe esta polaridad también como ser humano de la incapacidad de decir que no. Porque nosotros aprendemos a obedecer, ¿no? Y eso lo aprendemos desde la infancia. Sí, porque los niños tienen que obedecer, los niños no tienen que contradecir, los niños buenos no tienen que contestarle a un adulto, y más que son sus abuelos, aunque el abuelo no tenga la razón. Yo estoy seguro de que si, por ejemplo, hacemos un TikTok de esto y le preguntamos a las 100 personas que lo ven o lo que sea, yo te seguro que el 80% te puede decir que tiene problemas para decir que no. Sí, y también como para formar ciertas ideas propias y contradecir ciertos discursos, porque creo que tiene que ver mucho con eso. Pero bueno, regresando al tema de la participación, por ejemplo, nosotros desde el ámbito público, creo, siempre se ha dejado como a los niños, pues, desde algo que hemos como comenzado a analizar era de que las niñas o los niños, pues siempre se ha dejado al lado desde las políticas públicas, porque ellos pues no pueden votar. Claro. Entonces creo que uno de los hechos relevantes también es de que, ya ves que apenas en 2014 se creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el gobierno de Peña Nieto.
se supone que la Convención de los Derechos, de la cual forma parte México desde los 90, la Convención de los Derechos del Niño, donde se comprometía a los países involucrados a crear leyes, condiciones en el ámbito político. ¿Y cuántos años tuvo que pasar? Más de 10, casi 20 años, más de 20 años. Y dice, chales. Y ahí, no sé si has oído, que hay a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, en uno de los artículos se habla de la creación del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, los famosos CIPINAS, que pareciera que, bueno, yo ni sabía qué era. Sí. Yo apenas me enteré entrando a la chamba, siendo sincero. Y más de un funcionario público no sabe qué es el CIPINA, y no sabe ni cómo funciona. Cuando en realidad se supone que el CIPINA hay una dirección ejecutiva a nivel nacional, hay una que debe ser presidido por el presidente de la República, a nivel estatal, presidido por el gobierno, por el titular ejecutivo del gobierno estatal, y de ahí viene cada uno de los municipios. O sea que cada municipio debería tener, presidente municipal. Debería ser presidido por el presidente o presidente municipal. Que la más importante es como las acciones, ya la municipal son las que, porque son las que llevan acciones a lo local. Y se supone que cada trienio deben de estar instaladas, deben de renovar sus titulares, eso. Hay una secretaria ejecutiva, hay un secretario o secretaria ejecutiva del CIPINA que es como la encargada de coordinar actividades, pero la que tiene que presidir las actividades como tal es la presidente o presidente. Pero como tal, no me acuerdo ahorita el dato preciso, me van a perdonar, pero era ni siquiera ni la mitad de los 100 y tantos, 125, sí, 24 25 municipios de Chiapas, ni siquiera la mitad. Creo que a lo mucho, si no estoy mal en el dato, son como 50 municipios que tienen instalado el CIPINA. Por San Luis lo tiene, Tuxtla creo que sí lo tiene, no estoy seguro. Comitán sí lo tiene, Ixtapa apenas lo instaló, creo que no sé, hizo un año el año pasado, no me acuerdo, pero Chiapa de Corzo. Pero lo chistoso es que instalan porque nada más les exigen, pero nunca llevan actividades a cabo. Claro. Es como de que no va a ser acto protocolario, la foto, para que vamos a trabajar con los niños y adiós y fin. Bueno, es que es mucho como, me digo, y uno celebra estos esfuerzos que se puede llegar a ver, como por ejemplo por el Parlamento Juvenil, el de un niño siendo legislador, un niño siendo presidente, que ayuda y abone definitivamente, pero por ejemplo cuando no, o sea, entiendo el tema de que hablar de niños, niñas y adolescentes es un poco complicado, porque nuevamente partimos de un tema proteccionista, ¿no? Es decir, no podemos hacer foros, no podemos hacer cosas donde los niños y niñas y adolescentes sean protagonistas sin que haya padres atrás, ¿no? Entonces... Pero apenas tuvimos una experiencia, bueno, desde la red donde yo estoy, sí hemos tenido experiencia mucho de darle la voz a los niños, el protagonismo. Por ejemplo, nosotros, desde los medios de comunicación, nos ubicas a la Asociación Civil de Entes Culturales, sí, que está aquí en Tuxtla, que tiene un noticiero infantil, sí, a nivel nacional, no solamente estatal, es un programa infantil de carácter nacional, que ellos lo que hacen es entrevistar o buscar historias de niñas, niños y adolescentes, desde el ámbito académico, artístico, o bueno, sí, de lo que sea, ¿no? Y se me hace interesante porque no hay noticieros como dirigidos para las infancias, claro, y las adolescencias, y es como, creo que apenas es el uno de las pocas que existen, que lo ubico. En Chiapas creo que es la única que hay, la que se está produciendo desde acá, la Asociación Cristiana está en Chiapas. Y algo que me ha enseñado también eso entonces es cómo procurar esta participación. Si tú bien decías, sí, puedo abonar esa participación que tú dices, pero es como algo muy... Sí, claro, esperan un año para que se haga el parlamento. Pero eso, creo que ya son acciones ya más para lo político, pero creo que las acciones y la participación de los niños donde debe estar siempre presente es para la vida cotidiana. Claro. Y creo que eso es uno de los hechos. Y algo que tú decías también, inclusive con asociaciones civiles que trabajan y hablan de temas de infancias, inclusive les cuesta darle el protagonismo a la niña o el niño, ¿no? A ver, pasa a hablar y exponga, ¿no? Y a veces
el niño o la niña a veces tiene miedo de hablar de lo que ella quiere, porque por miedo tal vez por la posible represalias, posiblemente porque siempre se los ha educado que habla bien, Claro. o expone bien. Con seguridad. Con seguridad, no voltees para otro lado, contesta lo que se te pregunta y nada más. Claro. Y eso al niño lo asusta. Sí, de una forma coercitiva, claro. Pero regresando a experiencias más personales, a mí me ha tocado entrevistar a niñas o niños, por ejemplo, 5 años, y me ha tocado entrevistar a unas de 4, imagínate. Unas cosas hermosas y con respuestas que Sí. nunca te imaginas que te van a decir. Pero algo que yo veo interesante cuando entrevistas a niñas, niños, adolescentes es que tú no te sientas como el adulto, saberlo todo. Esa es como la primera premisa que tienes que tener siempre presente. Pero sobre todo también algo que siempre se dice es que primero tienes que hablar con los padres para ver si los dejas de entrevistar. Y bueno, los padres digo, sí, entrevista, quiero que me lo entreviste, por favor, ¿no? Sería un honor. Pero puede que el niño o la niña diga, no quiero, no. Y puede que el padre, no, ¿cómo que no? Es que quiero que participes, ¿no? Y nos ha pasado que a mí cuando voy y pregunto con los padres, yo digo, bueno, es que tampoco se trata a la fuerza, ¿no? Claro. Porque parecieron, no, es que habla bonito y que no sé nada. Aunque hable bonito, y si no quiere, no quiere. Y por eso yo aprendí al final cuando estoy en foros y me acerco al niño, ¿te gustaría participar en una entrevista? Me dice, sí. Va, y hablo con los padres y digo, ¿puedo? Y ya, ¿no? Entonces, porque a veces los padres les dices primero si son capaces de obligar a su hijo o hija por el hecho de que... Sí, o sea, es muy complicado porque nuevamente yo algo que siempre les he dicho a las y los estudiantes es que mis clases o en general los temas que yo propongo no es como para llegar a un sí o un no o estamos a favor o en contra, sino mirar el espectro y es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una cuestión muy proteccionista porque creo que sí estamos en una sociedad que está, con mucha violencia y sobre todo con mucha desconfianza, ¿no? Es decir, no creo en lo personal que inclusive teniendo una hija o un hijo con cierta edad estemos confiando de que va a llegar bien o estemos confiando que está con las mejores personas. Sí, y hay algo que ahorita quiero abonar a el mismo tema. Por ejemplo, a ti te ha tocado entrevistar, bueno, en tu caso como periodista, ¿te ha tocado entrevistar a niñas, niños, adolescentes? Sí. ¿No te pasa que a veces llegas con preguntas y a veces tus preguntas ni les interesan? Sí. A mí me pasó, ¿sabes con quién? Que se me hizo súper raro y dije yo, de ahí me comencé a replantear justamente cuando entrevistaba con una niña que se llama Xochitl, que creo que tú la has de ubicar, que Xochitl le entrevisté en el IPTI allá arriba, en el Museo de Ciencia y Tecnología, en el MUCH, porque ella dio una conferencia sobre inspiraciones y no sé qué, y la niña súper fluida, ¿no? O sea, súper fluida en un anfiteatro de 400 personas. Bueno. Entonces yo le digo, oye Xochitl, ¿qué es esta niña que ganó un premio del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM? No, es una niña Xochitl, no me acuerdo cuál es su apellido, que la nombra Forbes como una de las mujeres más poderosas del país en 2018-2019. Pero bueno, entonces yo llego con Xochitl, con toda mi buena onda, y yo le dije, yo así en mi capacidad periodística, ¿no? Así diciéndole, claro, voy a hacer una entrevista diferente. Llegué y le pregunté, a ver Xochitl, y me acuerdo todavía, ¿tú qué piensas de la política? Y ¿qué piensas? ¿Qué crees que se debe hacer diferente? Y yo me acuerdo que me contestaba bueno, hay que hacer las cosas más buenas, ¿no? Y ya. O sea, nada más me decía eso, ¿no? O sea, y le decía, bueno, pero ¿como qué cosas? Pues que la gente se respete más, tenga más cariño, que no sea mala, las cuales evidentemente para un adulto serían como cuestiones de como malo, pues, o sea, de explicarlo. Pero el punto está, yo me acuerdo, digo, para cerrarlo, es que no tardé mucho en entrevistarlo. Ha de ser sido como minuto y medio. Es que con niñas, niños, las entrevistas deben ser muy breves, al menos que pero también hay chicos, chicas que sí se explayan, pero la mayoría que a mí me ha tocado son muy breves. Y entonces, si son muy breves, a veces hay que incentivar sin caer como en la presión. Sí, sin insistir. Sin insistir. Y a veces, una de las actividades que yo hago en la adolescencia es promover la participación protagónica de niñas, niños, adolescentes,
para las redes sociales de la red. Entonces a veces vamos, si identificamos alguna historia interesante, a veces investigamos, contactamos a los padres y les planteamos y luego preguntamos al niño si está interesado en participar. Y a veces sí, y a la mayoría dicen que sí, ¿no? Aunque a veces siempre está como de miedo, sí, que no sé qué, y no me quiero exponer, qué tal si hablo feo, y muchas cosas pasan por la mente del niño. Pero a veces llego y entrevisto y me dicen, y puede que la respuesta a una pregunta puede ser sí o no. Ajá. O puede ser, no lo entendí. Sí. Y ya. O no me interesa. O no me interesa, es que no sé qué es eso. Sí, porque, por ejemplo, yo, el gran error que pensé, o que tuve, y que lo sigo diciendo que fue un error, es pensar que a Xochitl le gustaba la política. ¿No? Y claro, yo diciendo como, no me sabré explicar, o no. Y sobre todo también hay que ver mucho cómo te contactas verbalmente científicamente. Porque si te pasa, tú llegas en tu modo adulto así parado y imagínate una niña. Es justo lo que iba a decir, por ejemplo, Xochitl ha de medir 1 metro, yo mido 1,76, en un lugar donde yo me veía extremadamente alto, tal vez poniéndole una. Pues lo espantas, claro. Y lo intimidas. Porque pues ese es un adulto, yo soy una niña, porque los niños están conscientes de cuál es su posición, porque las instituciones educativas se han encargado de que ellos son niñas y niños, ¿no? Y que algún día van a llegar a ser adultos. Claro. Y pareciera que se quiere formar como estos niños, como se quiere ver como a veces como los niños, como pequeños adultos, ¿no? Cosa que se me hace muy triste verlo así. Pero sobre todo también algo que me pasó y les comparto acá es de que en una vez yo llegué a una entrevista hace un año en un Día de Muertos. Es que hay una organización que organiza un evento que se llama La Muerte Impune. Y entonces entrevisté a una niña como de 5 o 6 años. Y ahí estaba con su madre y digo, ¿quieres participar? Porque yo como que estaba muy atenta a las entrevistas que yo estaba haciendo con las otras y con los otros. Y me dice, sí, quiero participar. Y volteé a ver a su madre y dice, ya habló con la madre y dice, sí, si puede participar, pues si ella quiere, pues que participe. Y a veces, y comencé a hacer las entrevistas, y que le había aparecido el evento, lo que opinaba, y cosas así como muy elementales, ¿no? Y hay una pregunta que nosotros siempre agregamos en las entrevistas, en la red, que eso surge a partir de la experiencia de este noticiero que te decía que es Vientos, Noticias que Vuelan, de las Relaciones Civiles Culturales, y es que al final de todas las preguntas que deben ser como máximo, exagerado 4 o 5 al final siempre tienes que decirle a la niña o al niño, hay algo que me faltó preguntar. ¿O qué me faltó preguntar? ¿No? Como darle ese poder. Es como preguntar, ¿hice bien mi chamba? ¿O tienes alguna duda? ¿O tienes algo que decir y yo no supe cómo preguntar? Y a mí me ha sorprendido el poder de esa pregunta, porque los niños reaccionan a, déjame pensar, ¿no? Y acuérdate, se libera con las ideas. Y esa niña casi no se había salido de que estuvo interesante, me gustó, sí, no, claro. Es la primera vez que vengo y ya. Pero después cuando le hice esa pregunta me dijo, sí, yo quiero decir algo importante. Yo quiero decirle a los adultos que ya no roben a los niños y que a las autoridades tampoco le quiten a los productos, a los vendedores ambulantes de San Cristóbal de las Casas. Qué poderoso discurso. Yo así, ahora. Bueno, pasa con. Pero yo nunca caminé que me Claro, pasa con. Y perdón que te. Ajá. Siempre meten problemas con las ediciones, pero pasa con este niño yucateco. No sé si tú lo viste, que lo invitan a un congreso, ya es de varios años, hace como 5 o 6 años. Un niño yucateco o oaxaqueño, no me acuerdo, que comienza a dar un discurso sobre la corrupción, ¿no? Ahorita lo voy a buscar. Pero haz de cuenta que es como el niño predicador. Ya. ¿Te acuerdas del niño predicador? Sí. ¿No? O sea, con una efervescencia, con un ritmo, con una capacidad que no va más allá de un simple discurso de un niño que lee, sino que las palabras penetran, ¿no? O sea, eso creo que es algo muy importante. Sí, entonces, eso es una de las cosas que yo he aprendido también con los niños, de que sí hay niños que sí, como tú dices, como el niño predicador. Oye, el niño predicador, un ejemplo, ¿no? Ahorita estoy buscando eso para que veas. Y
Ese bonito, pero esa es una de las cosas que yo he aprendido con las infancias. Con las infancias uno aprende muchísimas cosas y yo lo que más admiro y siempre voy a agradecer de las niñas y los niños es la sinceridad. Sí. Esa es la sinceridad. Y sobre todo la curiosidad también de preguntar todo. Sí. Sobre todo cuando tienen 5 años, 4 años que me han tocado y son unas mentes maravillosas. Sí. Y algo también que me he dado cuenta es que son niños que siempre están conscientes de lo que pasa con el tema del género, con la diversidad sexual, con la comunidad LGBT. Nos pasó algo acá aquí en la colonia Plan de Ayala, acá en Tuxtla. Benito Plan de Ayala. Hace un año, más de un año, fue en agosto de 2022, entonces un año. Era que. Va. Pero bueno, termino de comentar. Ajá, sí, adelante. Es de que hicimos un mural y el mural tuvo un proceso participativo de niñas, niños y adolescentes. Y entonces yo no estuve en el taller, pero después me entero y me comentan de que se les invitó, se les dio una plática sobre el tema del género y todo eso, y los niños estaban fascinados, ¿no? Y al final, pues, de la plática, como parte de la actividad para el mural, se les pidió, bueno, necesitamos que nos ayuden para diseñar un mural, ¿no? Y las niñas nos dicen cada un dibujo. Y lo que todos se sorprendieron, inclusive hasta mí, era de que yo creí que era idea de la muralista. Sí. Era de que habían puesto 2 banderas. Okay. Una bandera de la comunidad LGBT y bueno, 2 banderas de la comunidad LGBT, esta de ¿cómo se llama? ¿La del arco iris? La del arco iris y la de los, ¿cómo se llama la otra? De los ¿Pansexuales? ¿No binarios? no binarios, bueno, pero la cuestión es que son 2 banderas de la comunidad LGBT. Pero entonces yo creí que había sido idea de la artista, de la artista, de la muralista, y después me dicen, no, es que lo encontramos en uno de los dibujos. Y también que había identificado los colores, las formas, y dices, pero ¿qué pasó al final? Esas banderas no pudieron, bueno, fueron pintadas, pero después tuvieron que ser repintadas. Claro. Porque la escuela dijo que no. Dijo que no. Escuela. Oye, nada más termino con esto justo. Te decía, el niño se llama Ángel Jacinto Notún, es estudiante, era estudiante de primaria, participó en el 7º Parlamento Infantil de Quintana Roo. Y bueno, nada más vamos a mencionar cierto tipo de aspectos, ¿no? Estamos atónitos por la corrupción, dijo. Hacen hasta lo imposible para conservar privilegios sin importar la miseria por la que están pasando los pueblos de México. ¿Qué están haciendo las autoridades? Diputado, diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegaron al precio? Cuestionó. Ya lo hubieran sentado por 10 años de prisión. ¿Cómo tiene que estar el país para que un niño exprese mejor los sentimientos de un país que el propio presidente? ¿No? Comentó un usuario. Entonces, creo que, y nos impresionó tanto, de hecho aquí no sé si se puede ver, y si no lo cuelgas, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo mucho de este niño, o sea, sí lo tengo muy en mi mente. Creo que nomás lo vi como de portadas de notas, pero nunca me leí. Sí. Creo que puede que sí, porque tengo tan mala memoria para recordar los hechos, puede que sí, pero lo vamos a colgar para que lo vean. Bendito seas Ángel Jacinto, donde estés. Pero un tema que quiero, para ya ir cerrando, y creo que es uno de los temas más polémicos que a mí me ha tocado como a veces abordar desde los medios, inclusive platicar con otros compañeros, es ¿tú qué opinas de las infancias trabajadoras? Oye, yo, eso para mí, dentro de todo no es complicado. Yo sí creo, y justamente con el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, Melech Chujobal, Redias y diferentes, nos han hablado justamente de este llamado el trabajo infantil, que no es lo mismo que la explotación infantil, ¿no? O sea, hay una gran diferenciación, ¿no? Hay que distinguir. Claro, y es decir, yo te soy sincero, creo que es mucho más evidente de que son un tema de comunidades, ¿no? Ejemplo, yo te podré decir que nunca fui, digo, mi familia es pésima para vender, pero sí, porque no nos caracterizamos en eso, pero sí vi familiares o sí vi amigos, vecinitos que te vendían cosas. Por ejemplo, yo sí me acuerdo que de repente te vendían, no sé, cartitas, o te vendían cosas en la primaria, en la secundaria, te vendían cosas muy inocentes que ellos podían hacer. En lo particular, algo más infantil y que me parecía como muy tierno, era venderte dibujos. Sí.
y te decían, es que me quiero vender dibujos porque justamente creo que tengo que comprar esto. De hecho, en inventario tuvimos una invitada a la cual queremos mucho, quiero mucho, que se llama Edita Montoya, y que nos mencionaba que su hijita quería una nueva estuchera, ¿no? Y ella pensó que en algún momento dado ella le iba a decir a su mamá, la hija le iba a decir a su mamá, me la puedes comprar. Y la verdad es que no, dijo, yo voy a tratar de hacer las cosas para que yo pueda comprármela. Y es decir, esos pequeños esfuerzos para mí, yo ya los considero un trabajo infantil. Ejemplo, la señora que tiene la tienda, el señor que tiene una tienda, se ve mucho con las verdulerías, ¿no? A mí me pasó muchísimo con los chicos carpinteros, soldadores, fontaneros, albañiles, que en un día que tú no estabas, o sea, el día que no tenías escuela, vámonos, a echar mezcla. Y no era una onda de que no quisieran, inclusive lo veían como yo, cómo puedo aportar a mi vida. Al menos a mí me tocó en esta generación, y a mí me tocó, siempre lo he dicho, y he vivido y viví toda mi vida en Albania Alta. Nunca he tenido ningún privilegio, pero sí te puedo decir que en las primarias y en la secundaria que fui, en el kinder que fui ahí, sí te podría decir que conocí mucha gente que era, claro, gente de a pie, gente que decía, claro, yo quiero aportar a mi vida o quiero ganar mi dinerito para, no sé, para comprarme esto, para regalarle esto a Juanita o regalarle esto a Sultanita. ¿Por qué? Porque no lo veían, y en lo particular no lo veían como una explotación, que es algo que como que se vincula, como que el niño no puede trabajar. Sí, y eso hay un discurso muy arraigado, es que los niños no deberían de trabajar. Cuando ven una persona, un niño, ya sea en puesto, inclusive vendedor ambulante, porque parece que se criminaliza este tema del trabajo. No lo hacen porque, bueno, hay casos de explotación que no hay que descartar, claro, pero la mayoría de los casos que nos ha, bueno, desde el caso de San Cristóbal, que es donde yo tengo más experiencia y contacto con las niñas y los niños, es que ellos lo hacen por querer ayudar a la familia. Claro. Inclusive me ha tocado entrevistar a niños. Es que porque yo cuando inicié también a abordar este tema, yo quería que yo no va a la escuela, ¿no? Claro. No, es que yo voy en la mañana o yo voy en la tarde, ¿no? O la mayoría me decía, yo voy en la tarde, porque normalmente yo llegaba antes a entrevistar en la mañana. Yo dije, este niño no va a la escuela. Me dicen, no, es que voy en la tarde y en la mañana pues aprovecho a ayudar y ya salí, que al rato pues ya salgo de acá y voy a la escuela y cosas así. Y eso es más de un caso, y muchos casos podemos citar, y si uno comienza a ver la realidad detrás de los niños que trabajan en ciertos puestos locales. Pero algo que también siempre parece que hay que nadie, bueno, algo que yo he identificado y que he visto que han señalado otras organizaciones, tanto de Chiapas como de otras organizaciones del centro del país, es de que se le señale al niño que trabaja en un puesto, pero no se le señala al niño artista que también está trabajando. Claro. No, yo cerraría también con esta idea de, y me revive, me impulsa mucho a decirlo, que me parece demasiado interesante que no despeguemos el dedo del renglón y comprendamos estos hechos. Es decir, yo estoy convencido que, como bien decían los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación, compañeros y compañeras, vivimos mundos dentro de otros mundos. Hay gente que tuvo el privilegio de no trabajar de joven, que le daban todo y que qué bueno, que no tuvo ninguna carencia. Pero yo conocí y conozco gente que desde los 8 o 10 años no tenía alternativa. O sea, no tenía alternativa. Teniendo en cuenta que a veces era madre soltera con 3 hijos, ¿no? Eras el mayor, la mayor, a veces pues hay que buscarle de dónde, a veces no nos alcanza, teniendo la precariedad laboral, teniendo un tema de género, teniendo un tema de no estabilidad económica. Pues yo sí creo que el trabajo infantil es un gran reflejo de cómo se vive día a día una persona en cualquier lugar del país, ¿no? Es decir, ojalá, yo lo puedo decir y me aseguro y te puedo decir que en mi ejemplo sí lo puedo ver. Nunca tuve que decir, claro, voy a tener que vender algo para que yo pueda subsistir gracias a mi mamá y a mi familia que lo pude tener. Pero yo sí tuve compañeros que me decían, no, o sea, eso no es una alternativa para mí, ¿no? Y es un tema también, por eso siempre, como tú mencionabas, creo que habla mucho de este trabajo digno y no a la explotación.
Claro. Tampoco criminalizar el trabajo de las infancias trabajadoras, porque criminalizar es ir en contra de sus derechos. Claro. Como ya lo decíamos hace rato, parece que se le prohíbe todo al mismo, hasta inclusive ayudar a la familia, pero sobre todo también creo que hay que comenzar a analizar y diferenciar el tema del trabajo infantil con la explotación. Y claro, y yo nada más cerraría, no es que estoy de acuerdo que un niño de 10 años vaya a echar mezcla, ¿no? Pero Por eso se habla del trabajo digno que pueda ejercer el niño, porque no vas a poner a cargar, porque me ha tocado entrevistar a niños. A mí me dieron un trabajo, me decían, porque yo quería ayudar a mi familia, en una bodega donde podían cargar esto y lo otro, y la verdad, mi mamá me dijo que lo dejara, porque no podía yo cargar, y por eso que sean condiciones dignas en el ejercicio del trabajo, que sean actividades que puedan hacerlo de acuerdo a su edad. y sobre todo que estén conscientes, o sea, mientras los niños y niñas estén conscientes de que ese dinero está yéndose tanto para su familia, para ellos o ellas, yo estoy con. Y sobre todo también que tengan la conciencia de por qué están ante ciertas circunstancias y situaciones. Porque yo he puesto esto, no, es que eso es ir contra los derechos de la niña y del niño, ponerlos a trabajar, ¿no? Entonces, pero también es importante, creo que también, por ejemplo, que ya te mencionaba, el trabajo que hace, por ejemplo, una de las organizaciones de San Francisco Global, se me hace interesante porque ellos dan pláticas, conversaciones con los niños y niñas trabajadores de Santo Domingo, de ahí de Catedral, o también de Mercosur, Sí. y que reúne a los niños y les habla de esos temas, ¿no? De qué es el trabajo digno, qué es la explotación, y enseña temas de denuncia, cómo hacer una cierta denuncia, qué hacer en ciertos casos. Claro. Y entonces creo que ese tipo, más que solo decir no deben de trabajar, creo que también es ayudarlos a ser conscientes de su realidad y qué cosas deben hacer y qué cosas no deberían de hacer dentro de un ámbito ya sea laboral, por así decirlo. Y entonces creo que esa es la importancia de no solamente criminalizarse, más bien de uno llevarlo a la reflexión y decir cómo puedo sumar, porque si bien la única forma creo que de cambiar el futuro de estas niñas y niños es haciéndolos conscientes de su situación y educarlos, ¿no? Claro. Y pues bueno, se calentó mucho esta mesa, por cierto, o sea, porque creo que cerramos muy bien en el aspecto de que, claro, pues vivimos muy bien y nos apasiona un poco decirlo. Yo sinceramente no soy experto tanto en el tema, creo, lo considero, pero bueno. Pero todos nos involucramos de una u otra Sí. forma con estos temas, aunque uno diga no soy experto, eso no te excusa de ser Claro. parte de la sociedad. Sí, y aparte. Y también es como para reflexionar y ir aprendiendo poco a poco, y creo que yo también estoy en ese proceso también de trabajo con las infancias, no quiero decir que yo ya estoy en la red como dentro de la infancia y ya sé todo, sino que apenas también ha sido un proceso, y uno también como dejar atrás muchas enseñanzas que te dan en la casa, de decir, es que eres un niño, niña, es que es así, no te preocupes, es una niña, no. Entonces como, a veces hasta inclusive le puede faltar uno el respeto a una niña, a un niño, pero no se le puede respetar a un adulto, entonces hay que llevarlo a la reflexión, creo que todos merecemos el mismo grado de respeto, tanto como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, adultos mayores, y todos por igual. Claro. Pues Andrés, terminamos este capítulo, ¿no? Ya terminó. Ya terminó este capítulo. Se calentó las palabras. Se calentaron las palabras, estuvo un poco intenso ya, de hecho hasta estoy sudando. Y pues nada, ¿dónde te pueden encontrar, Andrés? Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Andrés Tachikemil, ya sea en Facebook, Twitter o X, Instagram, TikTok, o pueden visitar mi sitio web ahí donde publico uno que otro artículo cuando puedo, que es tachikemil.com. Y también en YouTube, que me faltó mencionar. ¿En tu caso? Pues nada, Twitter y Instagram como Andrés Reportero, @Andrés Reportero, en TikTok como @Inventario Podcast, del cual vamos a hacer un anuncio importantísimo pronto. Bueno. El día de hoy. Era hoy. No, el Me día de había hoy. emocionado, ¿qué será? Dije, El día de hoy no, pero ya pronto lo vamos a hacer, así que nada, ahí estaremos muy atentos de sus opiniones. Espero que nos manden, sí lo vi, ya llegué hasta aquí, ¿no? Vale. No, pero bueno. Esperemos que puedan comentar. Ha habido comentarios uno que otro ahí, se los agradecemos. Un día hay que leer comentarios. Yo Sí, hago, claro. no sé si dan para los comentarios, o sea, sí, pues leemos los comentarios. Digo, con el que se llegó como a 400,000, 350,000, día para. Hay de todo. Ahí hay que buscar. En México no hay indígenas, fue el segundo capítulo que grabamos. Si no estoy mal, sí, fue el segundo. Sí. Y
y con la cual tuvimos un rotundo éxito con uno de los clips en TikTok, más de 300,000. Hay que buscar ahí a ver qué nos dicen, así de que no sé qué, o que no sé qué. Hay muchos temas que, pusieron nuevos temas que igual podemos retomar en alguna otra episodio, porque eso fue como un tema muy que lo abordamos de modo superficial, pero bueno, esperemos que lo retomemos en un futuro episodio. Pero bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho, tengan bonito día. No sé, todavía sigue grabando. Es que sí, me siento como televisión cuando de repente grabas como la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. Entonces, pero bueno, tengan bonito día.